las jubiladas y los jubilados que nos ven. Te contamos al inicio del programa, y lo hablamos también con Leandro Renú, que hoy arrancan las audiencias públicas para definir los nuevos costos del servicio de energía eléctrica, de gas y también la segmentación, el quite de subsidios a la porción más pudiente de la población. Y ahora me acompaña Federico Martelli, que sabe mucho de energía, es consultor energético y de hecho es una de las voces que el gobierno consulta. Federico, muchas gracias por venir a Imagen Positiva. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Si tuviésemos que simplificar, digamos, ¿qué es lo que se está debatiendo martes, miércoles y jueves en estas audiencias públicas? Lo importante es que la gente sepa que en la Argentina el costo de la energía, de generarla, transportarla y distribuirla, está en alrededor de $80 el mega en la energía eléctrica, y que la factura que llega a los hogares implica que los argentinos pagamos alrededor de $25. Claro. Es decir, para redondear, depende el año, depende el costo de generación. Este año los costos han subido porque ha subido el precio internacional del gasoil y el precio internacional del GNL. Entonces, lo que vamos a redondear en la idea de que los argentinos pagamos entre el 25 y el 30% de la factura. Y el resto lo paga el Estado. El resto lo paga el Estado, con gasto corriente del Tesoro Nacional. Eso implica este año 16.000 millones de dólares en subsidios. Lo que el gobierno plantea, me parece con propiedad, con claridad, es decir, con la situación económica que nosotros tenemos, con el déficit fiscal y con la necesidad de orientar recursos hacia la producción, la generación de empleo, el valor agregado, nosotros no deberíamos subsidiar al 10% más rico de la población. Claro. Es decir, aquellos que ganan más de 3 canastas básicas y medias, es decir, más de 300.000 pesos, o que tienen 3 vehículos de menos de 5 años, o que tienen embarcaciones o aviones, más de 3 propiedades. Ese segmento de usuarios se plantea la quita de subsidios para que pasen a pagar la tarifa plena. ¿300.000 pesos por familia, por núcleo familiar o por persona? Por persona. Bueno, entonces en las audiencias se empieza a discutir cómo segmentar para que el 10% más rico pague la tarifa plena, para que los sectores medios tengan un incremento anual, o sea, de punta a punta del año, de 40% en su factura, que está por debajo del índice de variación salarial y de la inflación. Es decir, que el peso de la factura en el conjunto de la economía familiar va a ser menor que lo que fue en años anteriores, porque los ingresos crecen más que la factura, y en los deciles más bajos, en los que tienen tarifa social, el incremento de punta a punta del año va a ser de 20%. ¿no? Claro. Es decir, por debajo del aumento de las jubilaciones, de los planes sociales y de todas las mediciones de ingresos. Es decir, que el peso de la factura se va a reducir, pero a la vez va a haber un esfuerzo de todos los argentinos para que el nivel de subsidios sea un poco menor. Eso es lo que se va a discutir hoy y mañana en las audiencias públicas. Bueno, arranquemos si querés por la punta de la pirámide, este 10% que le estarían retirando los subsidios. No queda del todo claro de qué manera se va a delimitar cuál es ese 10% más pudiente, porque muchas veces la gente no tiene sus bienes a su nombre, porque determinar los ingresos es complicado en nuestro país, hay mucha informalidad. De hecho, el mismísimo subsecretario de Energía, Basualdo, dijo que era impracticable. ¿Cómo piensan llevar eso adelante, sabes? Bueno, en las audiencias se va a discutir dos modelos. Uno es el de segmentación geográfica, es decir, a partir de la evaluación de las zonas en la que la gente vive, que por supuesto no es un criterio que no tenga observaciones, pero podemos decir que en las grandes ciudades vos tenés zonas por definición de concentración de viviendas de familias de altos ingresos, por ejemplo Recoleta, por ejemplo Puerto Madero, y tenés zonas del conurbano por definición donde la mayoría de sus habitantes son familias de ingresos medios o medios bajos. Esto hay que decirlo también por ahora solo para el AMBA, ¿no? Todavía no se extendió. El criterio geográfico es para el AMBA. Claro. ¿Sí? Y el otro criterio con el que se está discutiendo es el criterio de ingresos o de situación socioeconómica, para el que se va a utilizar el mapa o la segmentación que tiene el SINTIS, que es el sistema que utiliza el Estado para segmentar todas sus políticas públicas y sus programas sociales. Y es importante aclarar que no se van a utilizar datos de la AFIP, porque acá también se han dicho, para meter miedo, para asustar, que se pretende utilizar datos pertenecientes al secreto fiscal. No,
que quede claro. No se va a discutir esto en las audiencias. Lo que se va a discutir es la utilización del SINTIS para fuera del AMBA. Es decir, los datos que hoy tiene el Estado para todos sus programas. Igual si me preguntás a mí, se debería usar la FIP. Bueno, pero hay leyes que protegen los datos fiscales y requeriría otro andamiaje jurídico y político. Ahora, sacarle el subsidio, sí. ¿Cuántas personas estamos hablando? Y 1 millón de personas, de usuarios. ¿Y termina impactando en las cuentas fiscales? Vos no hablabas de lo muy onerosos que son esos subsidios. Si es verdad que se podría usar esa plata para otra cosa, esa gente no lo necesita, ese subsidio. Ahora, ¿impacta significativamente ese 1 millón de usuarios? Mira, el cálculo estimativo, y se verá en la medida en que esto se lleve adelante, es que los subsidios para el 10% de mayores ingresos implican 1.500 millones de dólares. Ese podría ser el ahorro, lo cual no es menor. Si uno lo puede plantear que esa plata puede ir a educación, puede ir a programas sociales o puede ir a obra pública para mejorar la productividad general de la economía, para mí es una gran noticia. Sí, podría llegar a ser. Hay que ver de qué manera dentro del acuerdo con el FMI también vos podés destinar esa plata a otra cosa y no a mayor ahorro fiscal, por ejemplo. A ver, para poder cumplir con el acuerdo con el fondo, la Argentina no tiene que ajustar sus cuentas, porque el ajuste de las cuentas redunda inevitablemente en un deterioro de crecimiento económico y eso en menor recaudación. Para poder cumplir a largo plazo con el acuerdo con el fondo, lo que la Argentina tiene que hacer es crecer. Y para crecer lo que tiene que es apuntalar su sector productivo, que lo que necesita es mejores condiciones macroeconómicas, pero también necesita inversión en infraestructura crítica para la producción y también necesita la formación de profesionales y de una clase obrera idónea para los trabajos del siglo XXI. Así que invertir en educación e invertir en obra pública de infraestructura crítica es invertir en el crecimiento económico, lo que va a redundar en posibilidad de pago a futuro a partir del segundo semestre del 2026, cuando empiezan a caer los vencimientos del fondo. Ahora, ya hablamos del 10% más rico, nos dijiste que tarifa social, que es más o menos el 30% de la población. Este año creo que en gas no tiene aumentos, en electricidad son de un 6, son muy menores al incremento de los ingresos. Hablemos del otro, el 60% que está en el medio, digamos, ni los más pobres ni los más ricos. A eso también hay algunas dudas de cuánto les va a subir, ¿no? Nuevamente el gobierno dice entre un 17 y 20%. Y es un 17 ahora, más el 20 que subió en marzo. Claro. Va a ser un 40% a lo largo del año. Para la electricidad. Para la electricidad. Ahora, otra parte del gobierno, de nuevo, el documento de Basualdo dice que puede llegar a haber incrementos de hasta un 80% en la tarifa. ¿Cómo puede haber divisiones tan contrapuestas en el mismo coalición? El que tiene que implementar la actualización de tarifas es la subsecretaría de Basualdo y es el ENRE. Claro. O sea que si él lo implementa bien, no debería producirse ese desfasaje entre lo que el gobierno está planteando y lo que finalmente ocurra. Sería un desfasaje entonces solo de mala aplicación, digamos. Sería un error que eso suceda. Sí, el planteo es claro, no debería aumentar para los sectores medios 80% de ninguna manera. Claro. Tengamos en cuenta que desde que asumió Alberto Fernández, las tarifas no tuvieron actualización, por lo cual el peso de las mismas en la economía familiar se fue reduciendo a medida que fueron creciendo los ingresos acompañando a la inflación. Es decir, ahora, la gente tiene que saber que eso alguien lo paga, ¿sí? ¿Cómo se paga? ¿Sacando plata de otro lugar? ¿O emitiendo o endeudándose? Entonces la discusión de fondo es si los sectores medios no deberían acompañar el monto de la tarifa a medida que también va aumentando sus ingresos. Sí, porque el que hoy tiene sobre todo un trabajo asalariado en el sector privado, ¿no? Con las paritarias que se están firmando, ¿no? Que tiene aumento del 50, del 60, del 45, del 70% algunos gremios. No considera correcto que la utilización de un servicio, que además es muchísimo más caro, que va a seguir teniendo un gran subsidio, tenga por lo menos una actualización de acuerdo a un porcentaje del índice de variación salarial. Claro. ¿No? Eso es lo que estamos planteando. Se entiende lo que plantean algunos sectores. No te estoy diciendo lo que pienso yo, ¿eh? No. Yo te estoy planteando como diferentes, para que podamos articular todas las visiones. Algunos sectores lo que plantean es que no todos los trabajadores tienen la suerte
de que sus ingresos aumenten acordes al índice de variación salarial, sino que algunos, por ejemplo, los informales, un número creciente en nuestro país, va muy por debajo del promedio, ¿no es cierto? Y va perdiendo, creo que el último año, 10 puntos porcentuales con la inflación. Por eso, en estos 2 años y medio, la actualización de tarifa ha sido muy moderada. Claro. Y muy por debajo de la inflación. Sí. ¿No? Muy por debajo de la inflación. El último año tuvimos más de 50 puntos de inflación. En el primer año del gobierno de Alberto la inflación estuvo en torno al 35% y no hubo actualización, porque nosotros queremos cuidar el bolsillo de los argentinos y además tampoco queremos una actualización tarifaria que se transforme en impagable. Y además, lo que va a haber es un mecanismo para que todos aquellos usuarios, aquellas familias que consideren que la actualización de tarifas no corresponde a su posibilidad de pago, puedan volver atrás. Es decir, aquellas familias que dicen, no, yo no pertenezco a este segmento, yo no puedo pagar porque estoy desocupado, porque tengo una situación de vulnerabilidad social, es decir, está la tarifa social. Claro. Y aquella familia de clase media que por zona geográfica caiga en la segmentación equivocada y tenga que pagar la tarifa plana, o sea que tenga que pagar 400% de aumento, va a poder decir, no, yo no pertenezco a ese segmento económico porque si bien vivo, suponete, si bien vivo en Recoleta, yo esta casa la heredé, claro, o esta casa la compré hace 30 años cuando me iba bien, pero ahora estoy desocupado y no puedo pagar esta factura. Importante. Y no puedo afrontar un corte de energía eléctrica. Bueno, va a haber un mecanismo para que a esas personas se les refacture con los criterios anteriores. Federico, ya última pregunta para cerrar. Esta segmentación que hoy arranca por los más ricos, la idea es que vaya bajando, me imagino también a los sectores medios. ¿Cómo se planea hacer esa segmentación paulatina? Yo creo que hay una cuestión de política económica. El gobierno tiene que tener sobre la mesa todas las variables, el presidente, el ministro de Economía, el ministro de Producción, e ir tomando las decisiones a medida que vos vas ordenando y estabilizando la macroeconomía. Cuando vos tuviste una inflación de más de 6 puntos el mes pasado, se espera también una inflación alta este mes, la actualización de tarifas y la modificación de costos relativos de la economía hay que hacerla con mucho cuidado. Por otro lado, también todos sabemos que no se puede seguir destinando 16.000 millones de dólares por año a subsidios. Ahora, no se puede sostener esta situación para siempre, no se puede modificar de un día para el otro. Parece que es una cuestión de programación de política económica, cómo se va resolviendo en el tiempo, a medida además que el salario se va recuperando. Claro. Porque nosotros podemos plantearle a la sociedad que pague una porción mayor de lo que cuesta la energía, en la medida en que la sociedad también tiene un salario mejor en poder de compra. Eso va a llevar tiempo, desarmar la estructura de subsidios va a llevar tiempo, pero hay que hacerlo con mucho cuidado. Federico, muchas gracias por venir a hablar con nosotros, realmente muy amable. Nos vamos ahora nuevamente a Puerto Madero porque habla el ministro de Economía, Martín